Vamos a comentar acerca del concebido, escrita por Juan Espinosa Espinosa. Perfecto, esto es sencillo. Primero, ¿qué es un sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es un centro de imputación objetiva en el cual se le va a atribuir derechos y obligaciones. Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Por ejemplo, los derechos patrimoniales serán aquellos que ingresan dentro de la vida socioeconómica, es decir, aquellos que pueden ser valorados económicamente. Por ejemplo, un bien inmueble, tu casa, tu carro, tu celular. Puedes valorarlo económicamente y vendérselo a alguien, transferírselo a alguien. Es entonces que estamos hablando de derechos patrimoniales. En cambio, los derechos extrapatrimoniales son, por ejemplo, la vida, la salud, la educación, tu nombre. No pueden ser valorados económicamente. Esos son derechos extrapatrimoniales. Y todavía son abarcan más. Lo otro son las obligaciones, la prestación a la cual el deudor va a tener que dar hacia el acreedor, una prestación frente al acreedor. Por ejemplo, Juan quiere vender su carro a $10,000 a Pedro. Pedro le paga los $10,000 a Juan, pero Pedro está a 2 días de la distancia de Juan. Por lo tanto, en 2 días se le hará la entrega del carro y Juan, su obligación será darle el carro, puesto que ya pagó. Eso es una obligación, sencillo. Entonces, ¿cuáles son sujetos de derecho que nuestro Código Civil tutela? Son 4. No lo olvides. El concebido, la persona natural, la persona jurídica y la organización de personas no inscritas. Esos son los que tutela nuestro Código Civil. El concebido es distinto al nacido, puesto que el nacido ya es persona natural. El concebido todavía no, es un sujeto de derecho privilegiado. Ese es el concebido, que comienza desde la concepción y termina con el nacimiento. La concepción, entiéndase que es la unión de las células reproductoras del hombre y la mujer. Entonces se forma algo que se llama la singamia, y entonces va a haber un proceso de fusión que va a durar alrededor de 12 horas, y entonces se va a formar el cigote. Y ese momento es en el que se le va a llamar que ya tiene una vida individualizada. Es un ser humano individualizado, distinto a la madre. Bien. Lo otro, el concepturus. El concepturus es una ficción legal. ¿A qué se refiere una ficción legal? Puesto que este se ha creado en un contrato. Mira, Pedro suscribe un contrato con Juan. Pedro le dice, oye, te voy a dar este terreno, le voy a dar este terreno a tu hijo, porque somos un amigos o no sé, han ganado la tinca, yo qué sé. Perfecto. Entonces Pedro va a suscribir un contrato con Juan, en el cual le va a otorgar el terreno al hijo de Juan, pero Juan no tiene hijos, todavía no tiene hijos, ¿ya? Ni pareja tiene. Entonces, este contrato va a surtir efectos después de que Juan tenga el hijo y que su hijo nazca vivo. Ahí recién surte efectos este contrato. A eso se refiere el concepturus. Es una ficción legal. No existe, solo en papel, ¿entiendes? Lo otro, vamos a ver la evolución del concepto concebido durante el derecho romano. Por ejemplo, el derecho romano no lo tutelaba al concebido como tal, puesto que para ser persona necesitabas 3 estatus: la libertae, civitatis y familiar. Libertae, o sea, ser libre y no esclavo. Civitatis tiene que ver que sea ciudadano romano y no extranjero. El estatus familiar y que sea pater familias. Entonces no se le daba tutela al concebido en esta época romana. Luego, la influencia del cristianismo. En un principio decía que el concebido era solamente un cuerpo que se encontraba dentro de la madre, pero que todavía no tenía alma. Después se siguió evolucionando este derecho canónico y luego se entiende que
el cuerpo y alma son una sola, y entonces ya tiene individualización, y por lo tanto no se le va a matar a este concebido, bien, al no nacido, lo llamaban así, al no nacido, concebido. El otro es el concebido en Alemania. El concebido tiene capacidad limitada para el caso de nacer. Igual el concebido en Italia. El concebido tiene capacidad provisional que se hará efectiva con su nacimiento. Estas de acá estamos hablando de derechos patrimoniales, por ejemplo, una herencia. Cuando quiere recibir una herencia, tiene la condición de que nazca vivo el concebido. Si no nace vivo, no va a recibir la herencia que le corresponde. Siguiente, el concebido y el inicio de la vida. Individualidad genética versus proceso. ¿Qué es la concepción? La concepción es la unión de las células reproductoras. Te dije, deben pasar 12 horas, una fusión nuclear. Esas 12 horas se llama fusión nuclear. Entonces, después de esas 2 horas se da la vida humana, genéticamente distinta a la madre. Ese proceso de fusión nuclear que dura 12 horas se le llama preembrión. Así dice. Luego, después de esas 12 horas, se da el cigote. El cigote es la unión de 23 cromosomas del padre y la unión de 23 cromosomas de la madre, y por lo tanto se habla de una configuración genética nueva, individualizada, distinta a la de la madre. Aquí se tienen dos ideas contrapuestas, en donde se va a discutir desde cuándo se le debe considerar al concebido como vida humana. Y entonces una primera que dice que es aceptada también por la ley alemana, entonces nos dice que la vida humana es el patrimonio jurídicamente individualizado después de las 12 horas. Pero la otra idea nos dice que la vida es el proceso que comienza con la concepción. Entonces, desde la concepción, que es la unión de las células reproductoras, desde ese momento ya es vida humana. No me importa el proceso de fusión nuclear, no, eso ya es vida humana. Lo otro, la pretendida validez del concepto preembrión. Bien, aquí se habla del preembrión, ya te mencioné aquí. El preembrión recuerda, es el proceso de fusión nuclear. Entonces, una ley sobre técnicas de reproducción asistida en España nos dice que el preembrión, o denominado embrión preimplantatorio, es la división sucesiva del óvulo hasta los 14 días de haber sido fecundado. Mira, acá se contrapone con lo otro. Lo otro, y todavía aquí va a seguir más sustento va a haber todavía. En el Convenio de Roma. En el Convenio de Roma nos menciona que de 1990, que después, antes del día 14, desde la fecundación, se excluye que el embrión tenga vida personal, dice. 14 días hacia atrás, desde que sucedió la concepción, desde que se encontró el óvulo con el espermatozoide, no es vida personal, dice. Esto lo dice una ganadora del premio Nobel de medicina. ¿Ya? Pero Juan Espinosa nos dice esto es irrelevante. Esto es irrelevante, puesto que no es necesario esta clasificación en cuanto el hombre es una continuidad, un proceso que comienza con la concepción. Lo importante es la protección que el ordenamiento jurídico debe dar a la vida desde su inicio. Eso es lo que menciona. Este autor está a favor de que desde la concepción, o sea, desde el encuentro nada más. Ni siquiera después del proceso de fusión nuclear, sino ya desde el encuentro de las células reproductoras. Teorías que definen la naturaleza jurídica del concebido. Hay 3 teorías bien marcadas. La teoría de la partio mulieris. El concebido es parte de la madre antes de nacer, dice. Esta es parte de la madre, no es individualizado. Esta teoría nos dice eso. Esta teoría fue promulgada, o fue muy hablada por Ulpiano, que escribió el Digesto, lo recordarás. Esta es muy aceptada en el derecho romano. Y Ruggiero ya en 1940 también la sigue diciendo. Bueno, esto es lamentable, ¿no? Es cierto que el concebido necesita de la matriz de la mujer,
pero el concebido es individualizado desde su concepción. Son esferas jurídicas distintas, nos dicen, en contraste a esta teoría. La teoría de la ficción. Esta es una posición romanista que duró muchos años. El concebido es una esperanza de vida, dice, una esperanza de vida. Esta es la teoría más aceptada por los códigos civiles, en donde se somete al concebido a una condición suspensiva. Lo reputa de derechos patrimoniales, generalmente, que surtirán efectos si nace vivo el concebido. La herencia, el legado, por ejemplo, el legado, diferencia entre legado y herencia. Legado es individualizado, o sea, hacia una sola persona. La herencia es al conjunto de personas, al cuales se les tiene que dar la herencia. El legado es distinto. Lo otro, la teoría de la personalidad. El Código Civil argentino sostiene que el concebido es persona, por lo tanto será titular de derechos civiles, asumiendo la condición resolutoria. Bien, aquí hay una distinción, puesto que la persona como tal se le tiene que llamar o como persona humana después de haber nacido, no antes. Antes se le llama vida humana, o sea, el concebido es vida humana y más no persona humana. Eso es una contraposición dentro de esta lectura que nos están dando. Ya, y entonces nos dice la crítica, ¿no? El asunto es diferenciar entre vida humana y la persona humana. La vida humana comienza con la concepción y la persona humana cuando es independiente y tiene personalidad. Personalidad son las características especiales de cada persona. Son las características especiales de cada persona. Bien, y el otro es que Freitas hace distinción entre personas futuras, o sea, las que no existen, y la otra que las personas por nacer, que ya viven en el seno materno, pero no han nacido todavía. ¿Ya?